Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Héctor, hoy estaremos repasando lo que es la tarea número 2 de la materia de fundamentos del computador, como tarea número 4. Mi nombre es Héctor Dorian Albuquerque Morales y un saludo cordial y amistoso a mi querido profesor Amadi Suárez Genao. Hablaremos de lo que es la historia del computador y cómo realicé mi presentación vía web, vía HTML, disculpen, vía HTML, usando Notepad++. Eh, Quiero aclarar unas cosas. La mayoría, o sea, no la mayoría, sino una cantidad razonable de cosas y de estilos, en este caso de CSS que utilicé en mi página, son derivados de Internet. La mayoría son copiados de unas páginas web que me dieron la facilidad de yo trabajar y las utilicé simplemente. Muy fácil, puedo explicarla porque no solamente fue copiar, muchas de las cosas fueron encajar en mi presentación lo que yo copiaba desde otras páginas web y, y encajarlo es un poco tedioso, hacer que la cosa caiga donde uno quiere y más que esta es, aclaro, mi primera vez trabajando en HTML en, del mundo, nunca había trabajado en HTML, primera vez que intento trabajar en HTML. Bueno, explicaré los archivos que tengo, ¿no? Aquí tengo mi carpeta de la tarea número 2, aquí se ven que hay 15 páginas HTML que son mis slides, que son mis presentaciones. Tenemos una index, que es la primera, y después se van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta la 15. Exactamente 15 slides que hice. Aquí tengo mi archivo de estilos, de styles, y aquí tengo mi carpeta de imágenes que están un poco desordenada, porque pensé ordenar por carpeta, pero después decidí mejor dejarla así para agilizar un poco el trabajo mío. O sea, desperdicié orden por velocidad de finalización del trabajo. No tenía mucho tiempo cuando lo estaba haciendo. Tengo aquí los botones que utilicé. Aquí se ven los botones. Y este botón también, que está por ahí arriba en toda la página que no es la 1. Un ejemplo para enseñárselo. Aquí está el botón de Home. Aquí se ve volver inicio. Aquí están todas las imágenes que están en la presentación exactamente. Un ejemplo, esta imagen es esta. Dice PAL PC, o sea, todos los nombres, el 90% se lo puse yo. Todos los nombres para facilitarme la inserción a la presentación. Aquí se ve que esto dice FO ventana. Esto es el border. Eso fue un borde que pude encontrar en una de las páginas web que me facilitaron el uso y quedó para mí perfecto, me encantó, yo nunca pensé que iba a quedar tan bien para mi pensar. Bueno, comenzamos explicando, también tengo aquí unos simples menús, lo hice lo más simple posible porque no estaban dentro de la tarea, pero los agregué. Vamos a explicar primeramente lo que es el archivo styles, lo abriré con Notepad++, siempre me confundo al decirlo. Aquí se ve esto que se utiliza como hashtag, que es el numeral, y la otra vendría siendo esto exactamente. Eh, Específicamente en la presentación son estos botones. Yo le puse una a la otra, que es una que está del lado derecho, y la otra el otro, que es la que está del lado izquierdo, que en esta página de presentación no se ve, pero si pasamos la hoja vemos que estamos aquí, vemos que está a un margen y está también. Aquí tenemos la otra, que es un ID, que es que yo lo utilizo para trabajar con los botones, ¿no? Dice que flotante a la derecha, entonces tendríamos que decir que este es este. El otro es este botón, yo le puse el ID personalizado para yo entenderlo. Yo normalmente no pensé nunca que tendría que explicar esto en un video. Y tenemos el de la izquierda, que es este. Tenemos en el medio, tenemos este, que anteriormente iba aquí, por eso le puse medio, iba aquí en el centro de la presentación, pero después lo cambié y lo puse arriba porque se veía más bonito y ahí podía confundir a otras personas. Además de que me estaba haciendo un poco tedioso ponerlo y dejarlo ahí. Esto es el título. Esto es todos estos textos que caen de títulos y este cuadro que está aquí
tiene el nombre de título. Esto es el borde, ¿no? Aquí se ve donde el borde es seleccionado desde una imagen que se llama ventana, que ya la había mencionado anteriormente. Aquí está el tamaño. O sea, el tamaño yo no lo puse yo. Lo puse, o sea, yo lo copié y lo pegué exactamente como estaba y no me dio resultado. Fui cambiando número de número y hasta que se pudo encajar a lo que yo quería, que era el texto, porque me daba mucho margen en el texto y se veía horrible. El margen del texto, el tamaño, 800 píxeles, eso cambia lo que es esto, el tamaño del cuadro en base a lo que tiene dentro. El padding y el silver, ok, aquí tenemos el body es el fondo, ¿no? Aquí se ve como yo agregué el fondo, le puse el 100% y lo puse fijo. O sea, el fondo, si encontrara una página que pudiera moverme hacia arriba y hacia abajo, pudiera verse que está fijo, ¿no? Aquí tenemos, agregué aquí un comentario, ¿no? Para no confundirme, porque se me estaba haciendo un lío. Y agregué un comentario aquí para yo saber dónde comienza una cosa y dónde termina otra y poder editarla si algo salía mal, porque las cosas a veces no encajaban. Tenemos un container, esto es el efecto de la imagen de la página index. Bueno, esta es la página index. Se puede ver aquí, index, HTML, y aquí está la página, ¿no? Esta es la imagen. La imagen, si se fijan, se mueve al uno poner el mouse encima. Ese efecto se logra a través de un hover, o sea, sería en inglés, ya que la H se le J. Y así, en base a todo esto, hace que debajo de la imagen se ponga pequeña y abajo de la imagen aparezca un texto. O sea, yo lo puse me lo planteé como un reto personal, hacer que eso encajara ahí y que quedara dentro del cuadro y que se viera bien. Tuve que editar mucho del contenido de lo que está aquí y algunos de las etiquetas las dejé iguales. Después arreglé lo que es efecto de los botones. También lo copié de un sitio. Por eso mismo dejé los nombres que trajo, para que no se vean, no crean y el profesor no vaya a pensar que yo estoy intentando decir que yo hice esto, sino él dijo que uno podía asesorarse en otras páginas web y eso fue lo que se hizo. Aquí se ve el Edge 3, que es lo que hace el margen, y aquí se ve el tamaño que es la imagen. Y aquí se ve el tamaño que se convierte en la imagen al uno pasar el mouse por encima. Y se ve que cuando yo le pongo el mouse, la imagen se pone grande. Estas son las únicas imágenes que se ponen grandes cuando yo le pongo el mouse. Muy bien, me encantó. Fue exactamente lo que yo me imaginé en mi mente. Y lo pude hacer en realidad con mucho, no tanto trabajo. Duré como una hora haciendo nada más la primera o 2 horas haciendo nada más esa hoja de presentación sin el menú. La imagen de las viñetas, súper sencillo, pero lo quise dividir igual. Simplemente el UL tiene una imagen en la viñeta. Aquí se ve en una de las últimas de las generaciones, en cualquiera, se ve que la imagen, en la viñeta, hay una pequeña espada, no sé si se puede apreciar, y esta es LOL GIF, que también se puede apreciar dentro de la página de imagen. Aquí se ve la imagen LOL GIF. Como un GIF, bueno, sí, ahí está, pero se ve igual de mal. Ok, vamos a seguir. También tenemos lo que es el menú de la primera página, o sea, de la página index. Aquí se ven este pequeño menú. El menú no iba en la tarea. Yo lo puse como una facilidad para el profesor si quería llegar a una página en específico sin tener que pasar por las otras. Fue más copiar y pegar, pero tuve que hacer que el menú que quedaba en el medio y me tapaba todo y se movía todo y me dañaba, quedara pegado arriba. Y míralo ahí, aquí con esto, left top, o sea, quitándole los píxeles de top, hice que se pegara al top, hice que se pegara arriba, y quitando los píxeles de la derecha, hice que se pegara, se pegara a la izquierda. Y con estos dos, el margen y el Z-index, pude hacer que se quedaran fijas siempre. Aunque no se mueve la página, si se moviera hacia arriba y hacia abajo, esto se quedara fijo en la pantalla como se queda
el icono de inicio en las otras páginas, este icono de inicio. Bueno, y todo eso es lo mismo, simplemente para este pequeño menú que sinceramente no me dio mucho agua de beber, pero no pude hacer que se pegara uno del otro sin dañar todo el otro texto. O sea, si hay una forma que viene muy junto, pero me daña los otros textos. ¿Por qué? Porque esto es un UL, pero todo esto es un L. Entonces, los UL que tengo trabajando en otras, a un ejemplo aquí en la segunda generación, estos UL aquí me lo modifica cuando intenta modificar algo. Así que lo dejé así y no se ve tan mal para estar separado. Igual solamente es una herramienta de utilidad, no es algo estético lo que se va a ver en la presentación. Eso yo no sé exactamente cómo funciona esto, pero no puede ser tan difícil. Se ve que hay mucho hover y focus, que son lo que hacen que cuando uno ponga el mouse encima haga alguna función. Ok, ahora vamos a ver lo que son la página en sí. Vamos a abrirla en Notepad++. Aquí se ve lo que es la página index, súper sencilla, ¿eh? Tiene su título, sus estilos, CSS, o sea, este link hace que los styles los busque en este archivo. Este archivo está exactamente en la carpeta raíz de la página web. Y esto supongo que es un complemento. Bueno, eso es lo que voy a buscar. En el archivo style estilos CSS buscará esta información, style sheet. Bueno, aquí está mi título, aquí está mi body. Aquí se ve que en el body tenemos el fondo aquí ya modificado. Y aquí tenemos una tabla para agregar lo que es que esto esté de este lado y esto de este lado sin afectar una cosa a la otra, sin que se vuelvan un mangú. Por eso se hace una TN y una TD, para poder diferenciar. Cada vez que uno abre una etiqueta TD, quiere decir que está abriendo como una tabla, una celda en una tabla. Y así se van dividiendo. Y aquí se ve que aquí está el botón, el único botón que hay. A lo que estoy hablando, el ID, que es la otra. Y esto es para que le haga el efecto de ponerse grande. En la class y el ID lo coge también de aquí. Si se puede apreciar. El ID es Edge2 y el class, o sea, al revés. Perfecto. Menú y de menú general, esto es para que los menús me funcionen. Aquí se ve hacia dónde te manda cada link del menú usando la etiqueta A y href, y hace que te redirija a una de estas páginas web que están aquí, y de este lado se pone el nombre que yo quiero que diga. Un ejemplo, definición de la computadora, y te va a dirigir al slide 2. Cuando yo le doy aquí, te manda por el slide 2. Bueno, eso no estaba en el tema, así que punto. Después todas las demás son prácticamente parecidas en lo que es la función. Aquí se ve que es lo mismo, el mismo link, el mismo título. Aquí vemos que tenemos un título con un style personalizado. Ese style lo puse aquí fuera porque yo pensaba a cada página web, a cada slide de la página web, cambiar el color o alinearle en otro lado, pero todas quedaron igual al final. Aquí tenemos la imagen, que es esta que está aquí, y aquí tenemos el texto. Aquí se ve que yo uso la etiqueta strong para que salga en negrita, y lo otro que no lleva strong sale normal. Eso nada más uso en esta página, que es como para probar el funcionamiento en la página web. Y aquí tenemos los botones de nuevo, que todo ya de aquí en adelante será prácticamente igual.
Entonces aquí vemos, tenemos la página 3, que es la Pascalina. Esa es la Pascalina, intro, lo mismo. Aquí yo utilicé párrafos y un style en la imagen. ¿Para qué usé ese style? Porque ya no me estaba funcionando bien optimizadamente lo que era la tabla. La tabla me estaba poniendo la imagen muy separada de lo que yo quería. Entonces lo que hice fue que creé un style personalizado para que la imagen, aquí dándole el tamaño que yo quiero, la distancia entre texto, esto es vertical, espacio 25, le doy un espacio vertical y horizontal, o sea, horizontal 25 y vertical 10, y le da un espacio entre los lados y así no se pega la imagen al texto y listo. Todo eso lo busqué en internet por mi cuenta. Y todos los otros slides son sumamente parecidos. Todo es la misma base, no tendría que pegar todo porque no tendría sentido. Así que vamos a trabajar ahora con lo que es la presentación. Vamos a hablar de la presentación. Espero que al profesor se le vea mejor la presentación porque yo estoy trabajando con un monitor un poco grande y es muy rectangular. O sea, se ven la distancia de los botones, te das cuenta, es un monitor de 47 pulgadas que no sé si en una computadora un monitor más pequeño se vea bien como yo quiero, porque yo quisiera que se viera así. Supongo que en una computadora un poco más pequeña debería verse así. Bueno, ya, vámonos a la página de inicio. Vuelve inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Héctor. Voy ahora a presentar mi presentación personalizada. Esta presentación se basa en lo que es la historia de la computadora. La materia es Fundamentos del Computador y mi nombre es Héctor de Albuquerque Morales. Matrícula 2016 3744. Pasemos a la siguiente. Una computadora es un aparato electrónico que tiene el fin de recibir y procesar datos y también hace una cantidad de operaciones al mismo tiempo. Sabiendo que técnicamente una computadora es un conjunto de circuitos y componentes integrados que hacen que funcione para hacer lo que dije anteriormente. Los componentes de una computadora suelen ser siempre el CPU, que es la unidad central donde va todo lo que es la parte interna de la computadora, vendría siendo procesador, disco duro, memoria, etc. Y los otros componentes para complementar vendría siendo el monitor, el teclado, el mouse y otros accesorios como escáner, cámara web, parlantes y otras memorias. Vamos a la siguiente. La Pascalina. Con 19 años, Pascal regaló a su padre el primer modelo de calculadora mecánica llamada la Pascalina, con el que se podía calcular con mayor rapidez y seguridad. ¿Cómo esta funcionaba? Bueno, la Pascalina, en la parte superior, como se ven las imágenes que están al lado, abultada, algo menos que una caja de zapatos, ese era como el tamaño que llevaba. Esta, mediante una manivela, hacía girar unas ruedas dentadas para sumar y restar. No había más que accionar la manivela en el sentido apropiado con lo que uno quería hacer. Entonces las ruedas corrían, usted movía los pasos necesarios. Entonces cuando estaba en el 9 y se sumaba 1, esta alzaba la posición marcada por un 0 que significaba 10. Y era un mecanismo muy interesante para sumar y restar de manera muy confiable. Y ahí fue donde Pascal fue haciéndose famoso por su Pascalina, ya que encontró hasta un negocio de cómo. Y seguimos hacia nuestra siguiente presentación. La máquina analítica. Charles Babbage fue un matemático británico que también realizó incursiones en el mundo de la computación, llegando a diseñar o a construir parcialmente una máquina de vapor para calcular tablas de números. Entre su extensa obra hay una que destaca principalmente, la máquina analítica. Esta máquina es la que Babbage trabajó desde 1816 hasta su muerte
jamás fue construida, y no porque no terminase su diseño, sino porque en aquella época los detractores pensaban que podía utilizarse con fines bélicos. O sea, imagínense, eh, para calcular algo en la guerra, no sé. Imagino que eran gente un poco atrasada de mente. Como esta máquina no se inventó, cuentan las historias que esta iba a funcionar mediante un motor de vapor y hubiera tenido una envergadura de 30 metros de largo con 10 metros de ancho. Es impresionante, teniendo en cuenta en la época en la que entraban los datos y la entrada de los datos, era mediante la tarjeta perforada, y la salida se realizase mediante una rudimentaria máquina de impresión, contando además con una unidad aritmética capaz de procesar datos decimales con una coma fija y una memoria capaz de almacenar 1000 números de 50 dígitos cada uno. Pero realmente lo más interesante es que la máquina se había diseñado para funcionar con un lenguaje parecido al ensamblador. Toda una maravilla que quizás llegue a cobrar forma. Vamos a la siguiente. El telar de Jacquard. El telar es un telar mecánico y automático inventado por Joseph Marie en 1801. El instrumento utilizaba unas tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que a los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. O sea, era una máquina para hacerle diseños a la tela. O sea, era un telar y esa era la función. Pero había una manera tan fácil de hacer que la máquina entendiera lo que uno quiere hacer, que hasta personas brutas de poco aprendizaje podrían imprimir cosas muy complejas en una tela que ellos nunca en su vida, de una forma manual, hubieran podido llegar a hacer. Cada tarjeta perforada correspondía a una línea de diseño y su colocación junto con otras tarjetas determina el patrón. Y así se ponían las tarjetas en orden, muchas tarjetas, y la máquina entendía qué era lo que tenía que hacer dependiendo del orden. Aquí debajo va un video de YouTube, la máquina funcionando. Mi internet está dañado y no puede cargar, pero el video comienza automáticamente cuando usted entra a esta página. Seguimos. La máquina tabuladora. Uno de los hitos más importantes en el proceso paulatino del desarrollo de las computadoras, una máquina que pudiera realizar un complejo cálculo de forma rápida, que luego llevaría a lo que hoy es la moderna computadora. La introducción de las tarjetas perforadas como un elemento de tabulación. Este histórico avance se debe a la inventiva de un ingeniero norteamericano de ascendencia alemán, Hermann Hollerith. La idea de utilizar tarjetas perforadas realmente no fue de Hollerith, sino de John Shaw, su superior en el Buró del Censo. El diseño del sistema mediante el cual las tarjetas eran perforadas para representar la información del censo. Las tarjetas eran insertadas en la máquina tabuladora y esta calculaba la información recibida. No tomó idea de las tarjetas perforadas del invento de Jacquard, sino la fotografía de perforación. Algunas líneas ferroviarias de la época expedían boletos con descripciones físicas al pasajero. Con construcciones hacían orificios en los boletos para describir de qué color de cabello y ojos, de forma de nariz del pasajero. Esto le dio a Hollywood una idea para hacerle una fotografía perforada de cada persona que se iba a tabular, o sea, a trabajar en la máquina. Muy ingenioso de su parte, pero es difícil tú conocer a la gente porque te digan que tiene la nariz ancha o la nariz pequeña y los ojos grandes. Bueno, tenemos aquí la Mark I. Aquí también se ve como yo agregué un GIF para evitar poner muchos videos. Un GIF de lo que es ahora la Mark I, porque se ve que es una imagen moderna. La Mark I, Manchester Mark I, fue una de las primeras computadoras electrónicas desarrolladas en la Universidad de Manchester,
a partir del Small Scale Experimental Machine, SSEM o BABY. La primera computadora electrónica con programas almacenados fue también llamada Manchester Automatic Digital Machine o MADM. El trabajo comenzó en agosto de 1948 y la primera versión operativa fue presentada en abril de 1949. El buen funcionamiento de la máquina fue ampliamente promocionado por la prensa británica y que usó la expresión cerebro eléctrico. Cerebro electrónico en la descripción a sus lectores. La Mar 1 fue inicialmente desarrollada para suministrar servicios de computación dentro de la universidad como experiencia para los investigadores en la práctica del uso de las computadoras. También se convirtió rápidamente en una base de prototipos de una versión comercial, o sea que fue muy prontamente fue convirtiéndose en una computadora comercial, algo que solamente se utilizaba en la universidad. Aquí continuamos con la ENIAC. Bueno, yo lo voy a decir así, no sé exactamente cómo se dice. La ENIAC tiene muchas, bueno, la ENIAC se creó en 1943 por los estadounidenses John William Machi y John Presper, disculpen, con el propósito de resolver los problemas de balística del ejército de Estados Unidos. Sin embargo, no se terminó de construir la máquina hasta 1949. Estuvo muy relacionado con el proyecto Colossus, que se utilizó para descifrar el código alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El ENIAC era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones máquina. Ocupaba una superficie de 167 habitaciones. Pesaba 27 toneladas y se tardó en construir 30 meses. Además constaba con 7.200 de diodos de cristal, 1.500 relés y 7.000 resistencias, 10.000 condensadores y un alternador de 5 millones de soldaduras, todas hechas a mano. 5 millones de soldaduras, todas hechas a mano. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo funcionaba? La computadora podía calcular trayectorias de proyectiles, lo cual fue objetivo principal de su construcción. En 1.5 segundos era posible calcular la potencia de 5.000 en un número de 5 cifras. Esta máquina era capaz de realizar 500 cifras y 300 multiplicaciones por segundo. ¿Oh? Increíble, o sea, es increíble. En ese tiempo, a mí está increíble. Eso fue en 1943. Muy bien, muy bien. Aquí comenzamos lo que son las generaciones. ¿Cuáles son las características de la primera generación? Todo estaba construido con electrónica de válvulas. Siempre se programó en lenguaje de máquina. Se construye el ordenador ENIAC de grandes dimensiones y más o menos 30 toneladas, que era el peso. Almacenamiento de la información en tambor magnético interior. De su interior del ordenador recogía y memorizaba los datos y los programas que se le suministraban mediante tarjetas. La primera generación de la computadora abarca desde el año 1945 hasta el 1958, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos, tubos del vacío, y la comunicación era a términos de nivel de bajo, para que puede existir términos de nivel más bajo que se puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Vamos a la siguiente, segunda generación. El transistor, compatibilidad limitada, sustituye las válvulas de vacío de la primera generación. Las computadoras de la segunda generación eran más rápidas, más pequeñas, con menores necesidades de ventilación. Estas computadoras también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Los programas de computación también mejoraron. COBOL, desarrollado durante la primera generación, estaba ya disponible comercialmente. Los programas escritos para una computadora podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo. O sea, uno podía hacer un tipo de backup de computadora en computadora sin tener que cargar con una cosa que pesara 100 libras o 100 toneladas, no sé, o 10 toneladas. Bueno, y hacer un programa ya no requería entender plenamente el hardware de la computación. O sea, fue un avance muy grande de la primera a la segunda generación.
Tercera generación, los circuitos integrados. Esto es lo principal. Compatibilidad con el equipo mayor, multiprogramación y minicomputadoras. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, o sea, pastillas de silicio, en las cuales se colocaban miles de componentes eléctricos en una integración miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Ya ustedes se imaginan lo que consumía una computadora que pesaba 30 toneladas. Increíble. Vamos a ver. Cuarta generación. El microprocesador. Eso es lo principal. En 1971 al 1981 se trabajaron lo que eran los microprocesadores, chip de memoria, miniaturización de los equipos. Dos mejoras en la tecnología de la computadora marcan el inicio de la cuarta generación, el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por los chips de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la microminiturización, disculpen, se me arrancó, de los circuitos electrónicos. El tamaño redució del microprocesador y del chip hizo posible la creación de las computadoras personales, lo que eran llamados PC, Personal Computer, creo que significan las siglas PC. En 1971, Intel Corporation, que era una de las pequeñas compañías fabricantes de semiconductores ubicada en Silicon Valley, presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits, que en un espacio de aproximadamente 4 por 5 milímetros contenía 2.250 transistores. El primer microprocesador fue bautizado como el 4004. No sé por qué. Quinta generación. La quinta generación vio la introducción de las máquinas con cientos de procesadores. Oigan esto, cientos de procesadores que podían estar trabajando de manera simultánea en diferentes partes del mismo, o sea, diferentes partes del mundo de un mismo programa. La escala de la integración de los semiconductores continuó a una velocidad estrepitosa, al grado de que en 1990 era posible construir pastillas de 1 pulgada cuadrada con 1 millón de componentes. Increíble. Por eso, desde ahí es que comienzan lo que son las computadoras portátiles. Se desarrollaron las supercomputadoras también. Y también en Japón se lanzó en 1983 lo llamado programa de la quinta generación de computadoras. Oigan, ellos ya sabían a dónde iban. Esos chinos son los llanos. Pero continuamos. ¿Qué es el tiempo UNIX? Bueno, el tiempo UNIX no es más que los segundos transcurridos desde el 12 de la medianoche del 1 de enero de 1970. Al ser del estándar POSIX, es muy conocido en los sistemas UNIX de un tiempo como G1 Linux. Lo podemos ver en muchos archivos de logs del sistema, como por ejemplo en Access Logs, en lo que es el sistema Linux. Claro está que esto es simplemente un tipo de broma que intentaron hacer, o un tipo de récord, no sé, donde desde el 1 de enero de 1970, eso está contando segundos, como que no tiene juicio, sin familia, y está contando. También tiene unos cuantos inconvenientes porque no cuenta el tiempo que se atrasa en verano y se adelanta en algunos tiempos. Entonces eso ya está desde el tiempo que está corriendo, ya no cuenta. ¿Cuál es la laptop más rápida en estos momentos personalmente? Hay otra laptop que vi por ahí, creo que es una Asus Predator, creo que tiene la pantalla curva. Creo que es lo único que se llevan, pero ya la vi después que ya había elegido mi laptop más rápida en los momentos. Yo cogí la laptop Origin EON17CLX. Vamos a ver, esta computadora tiene un procesador increíble, con una cantidad de memoria que es inhumano para
para que tú diseñes mientras juegas. Tú puedes estar diseñando una imagen 3D y jugando cualquier juego que oprima mucha, que necesite mucha calidad. O como no, una laptop que tiene dos, dos tarjetas Nvidia de 1080 de 8 GB cada una, haciendo 16 GB de RAM entre las dos. Un Core i7 de cuarta generación, 64 GB de RAM, 1 terabyte de disco híbrido, que es creo que entre lo que yo he visto lo más sencillo, USB tipo C, 2 megapíxeles de cámara frontal y una batería que dura 150 minutos, que es lo único débil que tiene la computadora por ahora. Muchas gracias por escucharme, espero que haya sido de interés y no se hayan aburrido al final. Pasen bueno.